Vamos a seguir con los estudios que estamos haciendo ahora con Efesios. Vamos a continuar el capítulo 1, Efesios 1. Vamos a ver ahora la nueva versión internacional, a ver qué tal nos va por aquí. Empieza diciendo que el saludo típico de Pablo a las cartas, se aprende la iglesia, ahora escribe a la iglesia en Éfeso, ¿no? Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Cómo podríamos aplicar aquí esto? Pues a mí me llama la atención que sería como, pues si tienes contacto con algunas personas en otros lados, en otros sitios que compartan tu misma fe, pues es como estar en contacto con ellos, estar comunicándote, estar viendo a ver cómo están, viendo si tienen alguna necesidad en las que les puedas compartir, les puedas ayudar, que puedas ir con ellos, si se puede, visitarlos, frecuentarlos, o si no, pues tan siquiera unas comunicaciones a través de, pues ahora tenemos ya internet, entonces videollamadas, no sé, cosas así, ¿no? Que se puedan hacer para que estés en contacto con ellos. Continúa diciendo: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Yo creo que aquí pues podemos entender primero que nada que Cristo nos ha bendecido mucho. Tenemos muchas bendiciones espirituales en Cristo. Entonces yo creo que lo que debemos de tener la confianza en que tenemos esas bendiciones, que el Señor quiere darnos también, quiere proveernos esas bendiciones espirituales, confiar en eso, ¿verdad? Confiar en que realmente Cristo quiere lo mejor para nosotros y quiere darnos una vida llena de bendición también, ¿verdad? Entonces, si permanecemos en Él, pues Él en su tiempo, en su momento, nos limpiará, ¿verdad? Porque dice que quiere que vivamos. Nos escogió Dios antes de la creación del mundo. Imagínate, antes de crear el mundo ya teníamos como una cierta selección de parte del Señor. Y pues eso a mí me llama la atención, me hace ver que realmente el Señor es, inmenso, ¿no? O sea, en el sentido de cómo trabaja, cómo visualiza tantas situaciones, ¿no? Aún y antes de que pasen, ¿verdad? Entonces, y lo que me llama la atención es, dice que para que vivamos en santidad y sin mancha, o sea, santidad, pues apartados sin mancha, pues es, obviamente viviendo lo más recto posible delante de Él, ¿verdad? Pero pues yo creo que aquí siempre vamos a batallar, porque vamos a cometer muchos errores en el transcurso, vamos a cometer errores, pecados, vamos a fracasar muchas veces. Yo creo que más de las que podamos tener como éxitos, pues vamos a fracasar más veces, ¿no? Entonces, pues simplemente no desanimarse, aunque duele a veces, duele fallar, duele recuperarse, ¿verdad? Pero pues si estamos en Él, pues Él nos va a ayudar a trabajar, a fortalecernos, ¿verdad? Nos ha destinado que seamos adoptados como hijos suyos, o sea, no como injertados, dice en otro capítulo, ¿no? Porque sí, realmente pues es parte del plan de Jesús, ¿verdad? Entonces todo esto entra dentro de su voluntad, dice aquí, con el buen propósito de su voluntad. Entonces realmente es parte de la predestinación que nos tuvo el Señor, es parte del plan que Él deseaba para nosotros, porque al final de cuentas que se va a llevar la gloria es Él, dice, para alabanza de su gloriosa gracia, ¿verdad? Que nos concedió su amado.
Y pues continúa diciendo que en Él tenemos redención de pecados, ¿verdad? Entonces, pues sí, obviamente mediante la sangre de Cristo, todo error, todo pecado que nosotros tenemos abogado, ¿verdad? Que es Jesucristo, ante el Padre, que Él aboga por nosotros y que aún su sangre sigue siendo sana, ¿verdad? O sea, nos sigue sanando, nos sigue ayudando, nos sigue limpiando, porque vamos a cometer muchos errores en este mundo y pues Él nos sigue levantando, nos sigue ayudando, nos sigue limpiando. Entonces, pues simplemente con todo lo que nosotros confiemos en Él, esperemos en Él y tengamos el entendimiento de que no es en nuestras fuerzas. O sea, yo creo que sí podemos tratar, o sea, de hacer lo más que podamos, pero pues nos va a faltar fuerza, nos va a faltar entendimiento, nos va a faltar dirección. No siempre tenemos las respuestas, no siempre tenemos el entendimiento, pero que eso no nos impida el gozarnos en Cristo, en disfrutar de su presencia, al final de cuentas. Tenemos errores, sí, pero hay que seguir adelante. No dejarnos caer en el abismo de la desilusión personal, inclusive, ¿no? O sea, que uno mismo se desilusiona de uno mismo. Imagínate, pues eso ya es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, pero pasa muchas veces. Entonces, no desanimarnos, seguir confiando en sus riquezas en gracia, ¿verdad? No solo en las riquezas materiales, sino en las riquezas de su gracia, de su bondad, de su amor, del abrazo que nos da genuino, ¿verdad? Sin juzgarnos tan severamente, ¿verdad? Como Jesús cuando decía que el que esté libre de pecado, ¿verdad? Que arroje la primera piedra, como dice. Eso no nos justifica para pecar, ¿verdad? O seguir cometiendo errores, pues no, nos ayuda a entender que realmente tenemos que tomar más en serio cada día su palabra, y conforme más avanzamos en su entendimiento, conforme más crecemos en su palabra, es lo que nosotros vamos aplicando en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces cometemos errores por ignorancia, por falta de entendimiento, falta de guía, pero pues no nos justifica, ¿verdad? Pero sí confiar que realmente nos perdona también, ¿verdad? Nos limpia, nos renueva y nos ayuda a salir adelante. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. O sea, aquí pues el Señor va a hacer su unión, ¿verdad? Lo que Él desea hacer es que estemos unidos, que estemos con Él, ¿verdad? Que podamos vivir eternamente a su lado, ¿verdad? Yo creo que va a ser una vida muy increíble, donde nos va a secar toda lágrima y toda desesperación, y todo lo que pasamos aquí nos va a ayudar a ya no tener eso, ya no sufrir tanto. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad. O sea que también nos hace herederos, coherederos prácticamente con Cristo, predestinados según el plan de Él, conforme a su voluntad. O sea que no es parte de nosotros o nuestras fuerzas, sino la voluntad de Él también, ¿verdad? Nos une a través de su voluntad a los propósitos que Él desea, ¿verdad? A final de cuentas somos herramientas para el Señor. Así es, sí. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y yo creo que nosotros hemos puesto siempre nuestra confianza, y eso es lo que nos llama también aquí la Escritura, que no pongamos la esperanza en cosas pasajeras o en circunstancias temporales, o en cosas materiales, o en cosas en personas que pues no tienen a Cristo, ¿verdad? Con el respeto, ¿verdad? Que se les aprecia, con el respeto que se les quiere, ¿verdad? Pero pues muchas veces el no tener a Cristo pues no nos lleva a un avance en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, quien debemos de confiar realmente es en Cristo, ¿verdad? En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello de que es el Espíritu Santo prometido.
Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para el avance de su gloria. Entonces también, pues obviamente, el mensaje de la verdad es creer en el Evangelio. Primero nos trajo salvación, o sea, la salvación que viene a través de Cristo. En ese momento que nosotros recibimos al Señor como Señor y Salvador, al Señor Jesucristo, también fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos puso un sello, es como una pertenencia para mí. Nos apartó el Señor y nos garantiza, o sea, nos hace que estemos con una garantía de que vamos a tener una herencia cuando llegue esa redención final de la que habla la palabra, y que pues va a ser para la gloria de Él. Entonces yo creo que debemos de vivir confiadamente, primero que nada, que pues tenemos un sello, ¿no? Tenemos un sello y no nos lo quita una persona, o sea, ni los errores tampoco, o sea, a veces podemos entristecer al Espíritu Santo por los errores, ¿verdad? Pero el Señor nos ha marcado, entonces por eso es importante seguir teniendo nuestra relación con Él, para poder, si caemos en errores, si caemos en fracasos, en pecado, pues inmediatamente regresar a Él y ver que realmente tengamos parte con Él, ¿verdad? En esa redención final de la que estamos esperando siempre, o que esperaremos siempre. Acción de gracias e intercesión, dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Fíjate, aquí me llama la atención de que, pues primero que nada, él demuestra el amor que tiene para los creyentes, Pablo, ¿no? Y una de las cosas que hace es que dice él que no ha dejado de dar gracias por ellos. O sea, imagínate que en sus tiempos diarios Pablo estaba orando y diciéndole al Señor gracias por ellos, o sea, gracias por sus vidas. Imagínate estar recordando eso todos los días. Los recuerdo en mis oraciones, ¿no? O sea, entonces nos llama a cómo hacer esto, pues a poner a las personas en oración, a nuestros hermanos en oración, ¿no? O al menos los que frecuentamos de perdido, ¿no? O sea, los más cercanos tal vez, ¿no? Y luego aquí habla la oración que les está haciendo a ellos es que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, o sea, que les abra el entendimiento, que les dé sabiduría, que esa sabiduría que venga de parte del Señor descienda en estas personas, ¿no? En los hermanos en Éfeso. Y aparte, pues que les dé revelación para que puedan entender más la palabra, que puedan asimilarla en sus corazones. También otra oración que dice aquí es: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. Pues sí, también para que el corazón, los ojos del corazón, dice, nos sean abiertos, ¿no? Cuando tú amas a personas, entiendes realmente de qué se trata, ¿no? O sea, de amar, de servir, de apoyar. Habrá gente que te va a criticar, te va a juzgar, te va inclusive a rechazar. Pero bueno, es parte del crecimiento, que a lo mejor a muchos les falta, a otros lo han entendido. Pero todo eso es una riqueza que tenemos en Cristo. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales,
muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo sino también en el venidero. Entonces, cuando Cristo resucitó, Dios le dio un poder y autoridad más. O sea, lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. O sea, está sentado a la derecha del trono de Dios. Y Jesucristo es Dios, o sea, muy por encima de todo gobierno y autoridad. O sea, no se comparan los gobiernos y autoridades de esta tierra con el poder y el dominio que Él tiene. Entonces, no solamente para este mundo, sino para el que viene. O sea, va a haber una renovación ahí. Y pues debemos de confiar. Entonces, sí debemos seguir orando y pedir por las autoridades, ¿verdad?, que Dios establece a final de cuentas, pero nos llama a confiar más allá en Cristo, que está por encima de todo eso. Cristo tiene más autoridad que cualquier gobierno y cualquier autoridad, poder y dominio sobre la tierra. Entonces, Cristo es superior a todo eso y pues es nuestro Señor. Al hacerlo nuestro Señor también, pues yo creo que no por conveniencia, pero sí porque le amamos, Él también nos ayuda a sobrellevar todas las situaciones que estamos viviendo en este mundo. Por último termina diciendo: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, todas las cosas se someten a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros como iglesia somos su cuerpo, ¿no? Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, todo lo llena Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo prácticamente. Y Él lo llena todo por completo. Entonces, pues nada, yo creo que nos llama a seguir creyendo en la fidelidad de Cristo, que todas las situaciones y conflictos que podamos tener, pues Cristo ya tiene dominio sobre eso, y a final de cuentas es nuestro intercesor delante de Dios, ¿verdad?, directamente. O sea, Cristo mismo es Dios. Entonces, pues no dejarnos caer o engañar por otras circunstancias. Tenemos la unión por medio también de Cristo, y Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí están. O sea, siempre creyendo en eso y siempre teniéndolo en plenitud en nuestras vidas, para que podamos estar completos, sanos y felices, ¿verdad? Y creer que realmente Él es el que dirige, que realmente Él es el que ordena las cosas, y que pues nosotros, si Él desea también que nos hagamos a un lado, pues Él también decide hacerlo. Él también tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, a nadie se le discute más que a Cristo. No se le discute, más bien Él decide, ¿verdad? Y pues bueno, que a Él sea el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Espero que haya sido bendición.